El día de hoy quiero saber, para no variar y perder la costumbre, ¿cuántos de ustedes estuvieron leyendo la porción durante la semana? Eso, muy bien, por eso dan un aplauso. Muy bien. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Alguien me puede comentar algo que le haya llamado la atención acerca de la porción? La vaca roja, la vaquita roja, o alzana, o tiene diferentes palabras. Es una vaquita roja. Bien. ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿O alguna pregunta que tengan? Digo, las vamos a ir viendo, ¿verdad? Pero, ¿qué les haya llamado la atención? ¿De cómo se relaciona el sacrificio de la vaca roja con Mashiach? Muy bien, eso lo vamos a ver hoy. ¿Otra cosa por allá? En Jueces, que habla de la historia de que no dejaban pasar a Israel por los lados. Sí. Y en Números también decía eso. A veces siempre ando buscando una relación con otra y al fin le encontré una historia enlazada con la otra. Muy bien. En el Shoftim, en la parte de los escritos. Sí, pues es que es una misma cosa. De hecho, lo que estamos viendo en lo que es la Torah o la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, básicamente son los principios, los fundamentos. Después, en lo que son los escritos, vamos a ver cómo diferentes personas o los aplicaron o no los aplicaron y qué fue lo que les sucedió. Entonces, primero tenemos los principios, las leyes, los mandamientos, y luego tenemos el ejemplo de personas que los hicieron o no los hicieron y cómo les fue. Es enseñanza para nosotros. Y entonces todo está conectado. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentarnos algo que le haya? Sí. La muerte de Aarón, la investidura de Eleazar, también ahí está en esa porción. ¿Algo acá? El voto que hizo en la porción de los jueces. Terrible el voto que hace Jefté diciendo: si me dan la victoria, la primera persona que salga a recibirme, bueno, no dice persona, dice lo primero que salga te lo ofrezco. Qué error tan grave hablar así a la ligera, ¿no? Y bueno, ahí hay diferentes posturas en cuanto a si ofreció a su hija en holocausto o si lo ofreció como una mujer que se quedó virgen toda su vida. Yo me inclino por la segunda, pero hay las dos posturas. Es terrible esa parte. Y bueno, les recuerdo, por favor, tomen nota. Cualquier cosa que llame tu atención o una pregunta que tengas, toma nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar a recordarlo durante mucho tiempo, ¿sí? Yo todavía tengo ahí mi librero, libretitas de cuando tomaba nota papel, de años, y de vez en cuando me pongo a revisar mis notas, mis apuntes, y digo, órale, esto ya me respondió Dios mi pregunta, esto ya se me aclaró, esto todavía no, hay que seguir buscando, etcétera. Entonces, bueno, muy bien, hay muchos temas, como siempre, y bueno, en oración hemos pedido a Dios que nos muestre qué es lo que vamos a estar comentando. Entonces, te pido que tengas la mejor disposición para escuchar, cuestionar, razonar las cosas y también dejar que el Padre nos hable. ¿Sale? Vamos a estar leyendo Números del capítulo 19 al 22, que es lo que abarca esta porción, que se llama Jucat. Jucat, que quiere decir estatutos u ordenanzas. Jucat, que quiere decir estatutos u ordenanzas.
Números 19 al 21. Y bueno, comienza con la historia de la vaquita, la vaquita roja. Vamos a leer Números 19. Números 19. Jorge, ¿me ayudas a leer? Voz fuerte. Acá. Números 19, del 1 al 6, por favor. Habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo: esta es la ordenanza de la ley que Yahweh ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del Mishkan, tabernáculo, con la sangre de ella 7 veces, y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre, con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento, y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Gracias. Sí, ahora sí les voy a pedir mucha ayuda porque estamos así a capela. Entonces, algo que ya comentaron ahorita, probablemente muchos ya lo sabían. Todo este sacrificio que se va a hacer con esta vaquita roja, que es una vaquita muy, muy especial, es una figura, es un tipo de, ¿sí? O como decimos a veces, una sombra de. ¿Qué cosa? El sacrificio perfecto de Yeshua o Jesús, el Mesías. Me preguntaban, saludos a Ibis y a José, me preguntaban ahí, ¿qué culpa tiene la vaquita? O sea, si la vaquita era inocente, ¿qué culpa tenía y por qué tenían que sacrificarla? Y esa pregunta me encantó porque, ¿sabes? Es así como nosotros debemos ir conociendo la Escritura, preguntando, cuestionando lo que sea que se nos hace raro o que nos llama la atención. Yo cada día más me convierto en una persona que ama muchísimo a los animales y el entorno que el Eterno nos ha dado. Y puedo entender ese corazón, esa postura que dice, ¿por qué tenían que sacrificar tantos animalitos inocentes? O sea, ¿qué culpa tienen los animalitos de los pecados de las personas? Y es muy válido. Y sabes, por eso es que es una figura de Jesucristo, de Yeshua el Mesías. Él fue inocente, más inocente que cualquiera de estos animalitos. Él nunca pecó, él no fue culpable de ninguna falta, de ninguna violación a la ley de Dios, y sin embargo, él se entregó en lugar de ¿quién? De los que sí somos culpables. Entonces, es una figura. Tiene que ser, esta vaquita dice en el verso 2, una vaca perfecta. Y mira, de acuerdo a la estipulación rabínica, no podía ni siquiera tener 2 pelos que no fueran rojos. Así tuviera 2 pelos de otro color, no es apta, no se puede usar para el sacrificio. Tenía que ser perfecta, sin ningún defecto, y tenía que ser completamente roja, porque esa es la instrucción de Dios. Ahora, eso también nos apunta a Yeshua. Él tuvo que ser perfecto en su obediencia a la ley de Dios. Si hubiera tenido cualquier falla, Él no hubiera podido ser el sacrificio
para quitar el pecado de aquellos que somos culpables. Él tenía que ser perfecto en su obediencia a la ley de Dios. Y si te fijas también dice, esta vaquita nunca debería haber tenido, ¿qué cosa? Un yugo. ¿Sí sabes qué es un yugo? Se pone sobre el animal para que jale un arado, una carreta. No podía haber sido puesto un yugo sobre este animal. Y eso también apunta a Yeshua. ¿Cuál es el yugo de esclavitud del cual tú y yo tenemos que estar libres? El yugo del pecado, la esclavitud al pecado. Y en ese sentido Yeshua también nunca fue esclavo del pecado. Entonces fíjate cómo todo, lo vamos a ir viendo poquito, es una figura de quién iba a ser el Mesías. Quiero que veas conmigo Romanos 7:14. Vamos a hablar un poquito acerca de este tema en cuanto a la ley, en cuanto a la obediencia a la ley de Dios y en cuanto a la perfecta obediencia y libertad del pecado. Que es algo que, aunque muchos conocemos, de pronto nos encontramos con alguien que no sabe nada acerca de lo que dice la Biblia de la ley, o tiene un entendimiento un poquito distorsionado debido a tradiciones en cuanto a lo que dice la Biblia sobre la ley. Romanos 7:14, quiero que lo leas conmigo. Estoy en la nueva versión, la nueva Biblia latinoamericana de hoy. Ajá. Ahí, eso mero. Dice Romanos 7:14: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Y no está hablando como chilango. ¿Sí? ¿Qué onda, carnal? No, soy carnal en cuanto a tengo una carne que tiene sus deseos. Y dice Pablo, estoy vendido a la esclavitud al pecado. ¿Esclavitud a qué? Ok, esto necesita quedar bien claro. Esclavitud al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. ¿De qué ley está hablando? La ley de Dios, la Torah, la instrucción. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino ¿quién? El pecado que habita en mí. Esto a veces es como que, a ver, espérate. Pablo como que de repente puede llegar a confundir a alguien que no va siguiendo el hilo de lo que dice la Escritura. Dice, la ley es espiritual. Yo soy carnal y vendido a la esclavitud del pecado. Ok. Dice, la ley es buena. Verso 17. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces la ley es buena, la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud, y el pecado habita en mí. Hasta ahí estamos claros. Ok. Verso 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, pellízcale tantito ahí. Ok. Sí. No dije que al de lado, pero algunos aprovecharon. En mi carne, di conmigo, en mi carne, esto, okay. En mi carne no habita nada bueno. Estamos fritos. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. En otras palabras, todos tenemos deseos buenos de hacer el bien. Hacerlo es otra cosa, muy diferente. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Eso está terrible.
Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino ¿quién? El pecado que habita en mí. ¿Cuántos de ustedes vieron a Alien? O alguna de esas películas de bichos extraterrestres que se metían en la gente y de repente salían ahí. Bueno, haz de cuenta. Solo que esto es peor que una película y esto es peor que un extraterrestre. Es el pecado el que habita en nosotros, en nuestra carne. Y lo puedes ver así como que de broma, pero literalmente en nuestra carne habita pecado. Es lo que dice aquí. Y no es nada bueno, porque causa esclavitud y causa que seamos personas carnales. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué es eso. Dice 21, verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Pregunta, ¿está hablando de la ley de Dios? ¿Está hablando de la ley que dijo que es espiritual? Está hablando de otra ley. Una ley que dice que el mal, el pecado, está en mí. Y ahí es donde mucha gente, y por siglos, y tradiciones, se pierden o cometen el error de pensar que cuando Pablo está hablando de ley, está hablando siempre de una misma ley. Pablo está hablando muchas veces de diferentes leyes. Aquí ya vimos que empieza hablando de la ley de Dios, que es espiritual y que es buena, y después está hablando de una ley que ve en su cuerpo, que es la ley del pecado que habita en mí, que me lleva en esclavitud y que es mala. Completamente diferente. Ahora, dice el 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Sí? O Pablo está loco y de repente se le va y piensa cosas contradictorias, que obviamente no es así. O simplemente está hablando de diferentes clases de ley. Dice, con el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Cuántos saben que la ley de Dios es un deleite? Es vida, es paz, es buena. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Aquí ya se pone interesante. Tenemos un conflicto, una guerra, una película de acción ahí de guamazos. ¿Sí? Tenemos una guerra dentro de nosotros mismos y no es un monito aquí hablando vestido de blanco contra un monito acá hablando vestido de rojo. Es una ley entre dos leyes que afectan nuestra vida. Si es que son... ¿qué? Una guerra entre dos leyes que afectan nuestra vida. No sé qué dije. Usted me entiende, ¿no? Bueno. Tengo la ley de Dios que es buena, que me deleito en ella, que está en mi mente. Lo mismo que en mi mente, mi corazón, mi alma. Pero también en mi cuerpo, en mis miembros, tengo la ley que dice en mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, en mis miembros, ¿qué está? Ley del pecado. Y en mi mente, ¿qué debe de estar? La ley de Dios. Y ahí es donde está el conflicto. Ahora, ¿por qué crees que a veces no nos cuesta trabajo pecar? Hasta nos da gusto pecar. Y no me vean con cara de, ay, yo no. Yo sé que no estoy diciendo que ahorita, no estoy diciendo que recientemente, pero yo sé que en algún momento todos en alguna forma nos hemos deleitado en algún pecado.
Todos. Diferentes cosas, diferentes formas, pero todos en algún momento le hemos dado gusto a nuestra carne con algo que Dios no aprueba. Y no voy a sacar la lista porque no acabamos. ¿Sí? Ahí la dejamos. Pero todos estamos conscientes de eso. ¿Sabes por qué podíamos darle tanto gusto a nuestra carne sin tener ningún problema? Adivina. ¿Por qué no había guerra en nuestra vida? ¿Por qué no había conflicto? ¿Por qué? Sí, todavía está la ley del pecado. Ay, gracias. ¿Por qué no había guerra en nuestra vida? ¿Por qué no había conflicto? ¿Por qué podíamos darle gusto al pecado que está en nuestros miembros? Porque en nuestra mente y corazón no estaba la ley de Dios. ¿Qué sucede cuando empezamos a conocer la ley de Dios? Empezamos a conocer sus mandamientos, empezamos a ver que dice esto está bien, esto no está bien, esto es puro, esto no está puro, esto es aprobado, esto no es aprobado. ¿Qué pasa cuando empezamos a meter la ley de Dios en nuestra mente y corazón? Empieza el conflicto entre la ley de Dios que está en nuestra mente contra la ley del pecado que está en nuestra carne y en nuestros miembros. Gracias a Dios por ese conflicto. Porque hay muchos que dirían, ay, yo estaba bien contento pecando antes, ¿por qué no me dejaron así? Conozco gente que ha dicho eso. Y nos dicen, ahora ya ni siquiera puedo irme y pecar a gusto. Nos lo han dicho. Porque ya no me siento tranquilo haciendo las cosas que hacía antes. Gracias a Dios, porque hay esa lucha. Ahora, hay que saber qué hacer en esa lucha, ¿sí? Dice, Pablo dice lo mismo, 24, miserable de mí. Pues sí, por el conflicto que hay en su vida, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, Elohim, por Yeshua HaMashiach, Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Y esa es una lucha que tú y yo vamos a tener todos los días de nuestra vida hasta que dejemos la carne. ¿Quieres que se acabe la lucha? Muérete. Pues sí. Cuando la carne quede aparte y nuestro espíritu, nuestra alma esté con Dios, ese día se acaba la lucha. Ahora, eso no quiere decir que tengamos que seguir batallando tanto con nuestra carne. ¿Por qué? Y ahorita lo vamos a ver también. Conforme tú y yo procuramos darle lugar a la ley de Dios y su espíritu tiene mayor influencia en nuestra vida, la carne pierde su fuerza, pierde su dominio sobre nuestras vidas. A eso se refiere con dominio propio. Vamos a seguir. Entonces, la ley de Dios, si la practico, ¿qué produce? Vida. Muy bien. Otra cosita que ya vimos. Pecado, ¿qué es? Infracción de la ley. ¿Sí? Desobediencia, rebelión. Y el pecado me hace violar la ley de Dios que da vida. Entonces, si yo rompo la ley de Dios, infrinjo la ley de Dios, el resultado siempre es el mismo. ¿Cuál? Muerte. Y por eso es tan importante que le demos lugar
al Espíritu de Dios, a su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Mira, ahí en Números 19 estábamos leyendo en el verso 3 otra cosa que apunta a Yeshua, a Jesús. En el verso 3 nos dice que esa vaca roja tenía que ser sacada fuera del campamento. No se sacrificaba ni siquiera en el campamento, mucho menos en el tabernáculo o en el templo. Era un animal que se iba a sacrificar fuera. Y eso ya es extraño porque todos los sacrificios tenían que ser en el altar de sacrificio. Este no. Otra clave, otra figura, otra sombra que apunta a Yeshua. Juan 19:17, si quieres anotarlo, Juan 19:17 dice: tomaron pues a Yeshua y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Yeshua en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz, y estaba escrito: Yeshua el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción. Lee conmigo: porque el lugar donde Yeshua fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Yeshua no fue sacrificado en la ciudad. Así como la vaca roja no era sacrificada en el altar de sacrificio, sino fuera del campamento. Otra clave que estaba ahí para que todos los que conocían la ley pudieran reconocer al Mesías. Otra cosa, verso 6 nos habla de que se tenía que tomar también madera de cedro, hisopo y escarlata. ¿Alguien se acuerda en cuál otro sacrificio se usan estos elementos? ¿Ah? No. Sí, obviamente en Yeshua hay madero, hay escarlata que representa la sangre, y el hisopo, que es con lo que le dieron a beber vinagre. Pero ¿dónde más hay un sacrificio que utiliza estos elementos? Lo hemos visto también. Ese mero. Ay, bueno. ¿En cuál? En el sacrificio para la expiación o la purificación del leproso, que ya vimos también, es otra figura que apunta a Yeshua. ¿Te acuerdas del sacrificio donde se ponían dos pajaritos? Uno se sacrificaba y el otro se mojaba en la sangre con el recipiente y... Ok. También se usaba madera de cedro, hisopo y escarlata. Todos son figuras. ¿Ok? Todos son figuras que representan Yeshua y su muerte. Ok, vamos a seguir leyendo ahí en Números. A ver, alguien más. Juan, ayúdame a leer, por favor. Voz fuerte. Números. Vamos al verso 7. Del 7 al 11, por favor. Del 7 al 11, ok. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es una expiación. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel,
y para el extranjero que mora entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Muy bien. Gracias. Ok. Estamos hablando ahora acerca de lo que se tenía que hacer con la vaca, las cenizas. Se iban a poner las cenizas en agua y esa agua era para expiación también. Ok. Son cosas representativas. Ahora, uno de los temas que vemos aquí y que muchas veces nos han preguntado, ¿qué onda con el estar en contacto con un muerto? O aquí con el sacrificio, las cenizas. ¿Por qué es que se tenían que lavar? ¿Por qué es que se tenían que purificar? ¿Sí? ¿Por qué es que quedaban inmundos? Y también nos han preguntado, bueno, ¿y nosotros qué? O sea, ¿podemos tocar un muerto? ¿Qué pasa si toco un muerto? ¿O qué pasa si estoy en un cuarto en donde hay un muerto, como cuando vas a un sepelio? ¿Y por qué? O sea, ¿qué tiene que ver eso con estar impuro? Son preguntas que en algún momento nos han hecho y quiero explicarte lo que esto representa, porque acuérdate que hay un primer nivel que tiene que ver con el Pashat, lo que está literalmente escrito, ¿sí? Lo que está ahí. Pero también tiene que examinarse la escritura un poquito más a fondo, porque también hay un drash, un midrash, hay una enseñanza, un principio, una doctrina que puedes tú sacar de ahí, y es lo que estamos viendo. Ve conmigo a Primera de Juan 3, versículo 2. Esto nos va a ayudar a entender cómo aplica a nosotros lo que tiene que ver con contacto con la muerte y la purificación. Primera de Juan 3, versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Yeshua o Mashiach se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, ¿qué hace? Se purifica, así como Él es puro. Ahora, aquí volvemos a nuestro entendimiento de lo que es el pecado, que acabamos de leer, y cómo funciona. Verso 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Pues el pecado es, ¿qué cosa? Infracción de la ley. Entonces, amigos, anótate ahí mentalmente o en tus apuntes. ¿Qué es pecado? Muchas veces escuchamos acerca del pecado. Obvio, se nos dice, no hay que pecar. ¿Qué vino a hacer Yeshua? Quitar nuestros pecados. Pero muy pocas veces, por lo menos a mí, se me explicó qué es el pecado. ¿Cómo puedo evitar algo si no sé qué es? Y tenemos la idea a veces de que pecado pues es todo lo malo. Pues sí, pero malo ¿de acuerdo a quién? Porque lo que para mí es malo, a lo mejor para alguien más no es malo. Lo que para otra persona puede ser malo, a lo mejor para mí no es malo, o es muy malo. Y ahí es donde corremos el riesgo de que nuestra definición de pecado, de lo que es malo, de lo que Dios no aprueba, se vuelva algo relativo. Pues a lo mejor para ti es malo, para mí no. Es relativo. Y eso es un problema muy real el día de hoy en la sociedad en la que vivimos. Alguien dice, pues para mí esto no es malo. Para ti sí, pues no lo hagas, para mí no. Y eso es peligrosísimo. Porque a final de cuentas lo que nos tiene que importar es, para Dios, ¿qué es pecado?
para Dios, que es malo, que es impuro, que es puro y que es aprobado. No para ti o para mí. Con todo el respeto que me mereces y que te merezco, ¿a mí qué me importa para ti que es malo? Tantas veces he escuchado eso. Ay, pues para mí no es malo. Para mí no tiene nada de malo. Cuidado con el hielito. ¿Sabes qué? De verdad, con todo el respeto, lo que menos nos tiene que importar es eso. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? ¿Qué pienso? ¿Qué opino? Es lo que menos nos tiene que importar. Si viniéramos nada más aquí a escuchar opiniones y lo que para mí, lo que yo pienso y demás, estamos fritos. El punto aquí es que de acuerdo a Dios y de acuerdo a su palabra, y esto está en el escrito de Juan en el Nuevo Testamento, por si alguien tiene dudas, pecado es, de acuerdo a Dios, la infracción o violación de su ley. Si yo quito su ley, entonces no tengo más definición de lo que es pecado. Necesitamos tenerlo muy claro. Entonces, pecado, de acuerdo al apóstol Juan, es la infracción de la ley de Dios. Y como ya vimos a Pablo, bien claro, ¿cuál ley? La ley de Dios. Verso 5. Ustedes saben, y aquí se pone, híjole, buenísimo. Ustedes saben, acuérdate, la vaca roja, todo es apuntando, todo es una figura. Ok. Ustedes saben que el Mesías o Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Él vino a quitar la infracción de la ley, no la ley de Dios. Eso no está en la Biblia en ningún lado. Vino a quitar el pecado, es decir, quitar la infracción de la ley, y en él no hay infracción a la ley, no hay pecado. Por eso la vaca roja es una figura de Yeshua, es perfecta, no tiene ninguna mancha ni defecto. Asimismo Yeshua, él fue un hombre justo, sin infracción de la ley de Dios. Verso 6. Todo el que permanece en él, hijo, y aquí se pone, amigos, si trajeron casco, es momento, ¿sí? Porque yo espero que la palabra del Eterno a cada uno en lo personal nos confronte, nos pula, nos purifique. Ok, dice: todo el que permanece en él, o sea, en Yeshua, no peca. En otras palabras, todo el que permanece en Yeshua no infringe la ley de Dios. Todo el que peca, todo el que infringe la ley de Dios, ni lo ha visto ni lo ha conocido. Y sí, eso está como para que se te ponga la piel chinita. Porque si nosotros creíamos que conocíamos al Mesías y permanecíamos infringiendo su ley, Juan dice: en realidad ni lo has visto ni lo has conocido. Estoy leyendo literalmente, no es mi opinión, es el apóstol Juan. Dice: hijos míos, que nadie los engañe. ¿Por qué? ¿Será que alguien nos va a querer engañar? Sí, por siglos y con tradiciones de siglos. Que nadie los engañe. El que practica la justicia, y por justicia entiéndase la ley de Dios, que es justa. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Tzadik.
El que practica la infracción de la ley es del diablo. Así un más claro. Sí, ya sé, está como para... Ay, Señor, ayúdame, Padre. Ojo, y gracias a Dios por esta palabrita clave. Practica. No el que peca. Que ahí valimos todos. ¿Cuántos pecaron esta semana? Y créeme, no es para que digamos, sí, amén. No, para nada. Sí, agarré a alguien ahí dormido, amén. No. Sí. Pero, ¿por qué pecamos? Lo acabamos de leer antes. ¿Por qué pecamos? Porque hay una ley del pecado que está en nuestra carne, y mientras estemos en la carne estamos luchando contra esa ley del pecado. Entonces, amigo, en algún momento pecamos. Pero la palabra clave aquí es el que practica. Es su vida diaria, cotidiana, es su hábito, su costumbre, es violar, es cometer infracción a la ley de Dios. Dice, es del diablo. Y ahí es donde está bien fuerte. Porque ¿sabes qué? Dios a través de su palabra está poniendo una raya. Está haciendo un contraste fuertísimo entre los que son suyos y los que no. El que practica la infracción de la ley o el pecado es del diablo, porque el diablo, ¿qué ha hecho? Ha pecado desde el principio, ha infringido la ley de Dios desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido o engendrado de Dios practica el pecado, practica la infracción de la ley. Nadie que es nacido de Dios vive practicando una infracción continua, sistemática de la ley de Dios. Ese no es de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él. Lee conmigo esta última línea. No puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahí está la clave. ¿Por qué ya no puedes infringir la ley de Dios con toda la tranquilidad y paz del mundo? Porque aquel que ha nacido de nuevo ahora tiene la simiente de Dios en su vida. Y ahorita vamos a ver qué es eso. Y eso de Dios que tenemos en nosotros hace que esté esa lucha continua que no te permite vivir pecando, infringiendo la ley de Dios. Y al contrario, te reta, te jala, te esfuerza más y más y más a obedecer a Dios, seguir su ley que está en tu mente y corazón, porque eso es bueno y porque eso da vida. Eso necesita ser algo que tenemos bien claro nosotros que estamos creyendo y que somos nacidos de Dios. Miren, ahí está la clave de por qué es que cuando una persona está en contacto con un muerto o con un sacrificio de expiación por el pecado, queda impuro, queda en una condición de tamé, impureza. ¿Por qué es esto? A ver si alguien ya conectó los hilitos. ¿Por qué es que cuando alguien estaba en contacto o en presencia de un muerto quedaba en una condición de impura? ¿Por qué es que el sumo sacerdote no podía estar en contacto con un muerto? A ver allá.
Estamos muy cerca, sí, tiene que ver. Sí, ahí está, ahí está. La muerte, ¿qué es? Consecuencia del pecado. A final de cuentas, la muerte física, ¿qué es? Es consecuencia del pecado original. Si no hubiera habido pecado en el jardín del Edén, no habría muerte para empezar. ¿Por qué? Porque ahí había vida y era una vida sin punto final. No era finita. ¿Por qué? Porque no había pecado, no había desobediencia, no había transgresión a las instrucciones de Dios. Si no hubieran pecado, pues quién sabe si estaríamos nosotros, pero habría una condición de continuidad por la eternidad en la presencia de Dios. ¿Qué pasa cuando se toma la decisión consciente de desobedecer la instrucción de Dios? Que eso es pecado. ¿Qué viene como consecuencia? Y entra no nada más al hombre, entra a toda la creación, la muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces, literalmente, cuando estamos en presencia de muerte, lo que estamos viendo es la consecuencia del pecado. Si tú quieres, el pecado original, que está en toda la creación desde el principio. Por eso es que si una persona tenía contacto o estaba en presencia de un muerto, lo que tienes ahí es la consecuencia del pecado. Quedaba impura esa persona, ¿sí? Más si la había tocado, pues estás tocando el resultado del pecado, la muerte, ¿sí? En un nivel físico natural. Por eso es que también, y si lo viste acá con las cenizas de la vaca, todos los que participaban en el sacrificio, en el traer las cenizas, en llevarlas, después de hacerlo, quedaban impuros. ¿Por qué? Porque había muerte, había un sacrificio para expiación en donde involucraban muerte. Por eso quedaban impuros. Y ahí hay un mensaje tremendo para ti y para mí. ¿Hay una pregunta? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo aplica a nosotros hoy? Hay muerte por todos lados. Hay pecado por todos lados. ¿Sí? Sal de este lugar simplemente y simplemente ten relación con cualquier persona, habla con cualquier persona, o sea, estás expuesto a pecado por todos lados. ¿Por qué crees que el mundo, la tierra, la creación, continuamente está como en un continuo deterioro? Es consecuencia del pecado. ¿Qué ha sobreabundado en la tierra? La desobediencia, consciente o inconscientemente, a la escritura, a las palabras de Dios. Sea que peques porque no sabes, por hierro, o con plena conciencia. ¿Qué es lo que se está multiplicando en la tierra el día de hoy? El pecado. ¿Qué es la consecuencia? Deterioro de todas las cosas. Salud, medio ambiente, relaciones, emocional, mental, ¿sí? Es la consecuencia de el pecado. Ahora, entonces el principio aquí que necesitamos aplicar tú y yo hoy, ¿cuál es? Es evitar el contacto ¿con qué? Con el pecado. Evitar el contacto con el pecado. ¿Qué es pecado? Infracción a la ley de Dios. Evitar el contacto con quienes practican la infracción a la ley de Dios. Ahora,
Obviamente no se puede hacer del todo, que nos rodea por todos lados, ¿sí? Pero sí podemos evitar el... Mira, aquí hay una cosa. Algunas personas me comentaron alguna vez cuando enseñábamos este tema. Ok, Yeshua, ¿a quiénes vino a buscar? Sí, suena muy bonito. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí. ¿A quiénes, perdón? A los pecadores. ¿Qué es pecado? Infraccionar la ley. ¿A quiénes vino a buscar Yeshua? A los que infringen la ley de Dios. ¿Con quiénes se sentaba a comer y los señalaban? Con los pecadores. Con los que infringían la ley, con los pecadores. Lo criticaban por eso. Ahora, sobre todo en el cristianismo, eso se usa para decir, o si Jesús vino a buscar pecadores, se sentaba a comer con pecadores, entonces ¿por qué yo no puedo ir y tener relación con pecadores y sentarme a comer con pecadores? Y aquí hay una clave, aquí hay un principio. El pecado produce muerte. Tener contacto con el pecado produce muerte, se contagia. Entonces, ¿cuál es la diferencia en lo que hacía Yeshua? Él iba a morir por pecadores, sí. Hay algo más. Él vino a quitar el pecado. Gracias. Yeshua no practicó el pecado, ni siquiera pecó. Aunque andaba con pecadores. Y hay otra cosa. Y él lo dijo. Él vino a buscar a los pecadores, sí, pero él vino a llamarlos al arrepentimiento. No vino a hacerse cuate para hacer las mismas cosas que los pecadores hacen. Infringir la ley de Dios. Y ahí está la clave, amigos. La única excepción en la cual tú vas a meterte en donde hay pecado y estar rodeado de pecado y de los que practican el pecado es cuando tú vas a llamarlos al arrepentimiento, como lo hizo Yeshua. No para estar ahí compartiendo del pecado. Sí. Ay, es que, pues ¿cómo voy a poder llegar a ellos si no me hago como ellos? Eso está fuera de contexto. Sí puedo ir a buscarlos, sí necesitan ayuda, pero eso en ningún lado implica ni tiene el apoyo bíblico para decir, es que yo tengo que pecar como ellos para que no se sientan tan mal, o para que no me vean mal. Tengo que hacerme como ellos. Y ahí agarramos a Pablo donde dice que yo me hago al griego y al judío y al que sí, por eso pues yo me hago pues como cualquiera de los que voy a ir a buscar, porque pues, para identificarme. No, señor, eso no está en la Biblia. Yeshua no dejó de ser santo. Yeshua no pecó, no infringió la ley, no practicó el pecado. Vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, que es diferente. Entonces, siguiendo el ejemplo de nuestro Mesías, ¿puedo estar en medio del pecado? Sí, pues sal. ¿Puedo tener relación con una persona que practica el pecado? Sí, pero ¿con qué propósito? Para llamarlos al arrepentimiento. No, pero es que no me quieren oír. Pues entonces, ¿para qué tienes relación con ellos? No hay propósito. Entonces, aunque Yeshua andaba con pecadores, él nunca pecó. Y esa es la clave para ti y para mí, ¿sí?
Vamos de regreso a Números 19. Hay muchos principios aquí muy prácticos para nuestra vida. Muchos principios. Números 19. Yareli, ¿me ayudas a leer? Números 19, vamos al versículo 11. Del 11 al 22, por favor. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Esta es la ley para cuando alguno muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella será inmundo 7 días. Y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tierra todos los muebles sobre las personas que ahí estuvieron, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso o el asesinado o el muerto o el sepulcro. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero, el inmundo al tercero y al séptimo día, y cuando lo haya purificado al día séptimo. Él lavará luego sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación, por cuanto contaminó el tabernáculo de Yahweh, no fue rociada sobre él el agua de la purificación, es inmundo. Le será estatuto perpetuo también al que rociare el agua de la purificación, lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de la purificación será inmundo hasta la noche. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Muchas gracias. Aquí hay otro punto que quiero comentar, amigos. Otra razón de sobra, tenemos de sobra, por la cual es tan importante una comunidad con la cual podemos relacionarnos. ¿Por qué? Porque a no ser que yo no sepa, aquí nadie tiene la costumbre de practicar el pecado. Y si sí la tienen, bueno, pues me voy a enterar. Pero estamos buscando vivir de acuerdo a la instrucción de Dios con todas nuestras fuerzas. No somos perfectos, pero ese es el deseo de nuestro corazón. Entonces, de pronto tú me vas a decir, oye, si no puedo tener contacto con personas que practican el pecado, a menos que sea para compartirles y llamarles al arrepentimiento, entonces ¿dónde voy a hacer amistad? En la Keilah. Para eso existe la Keilah, para tener relación unos con otros, amistad, apoyarnos, simplemente convivir, ¿okay? Para eso existe este lugar. Ahora, una de las cosas que vimos aquí es que si la persona que estaba impura entraba al tabernáculo, es tremendo, el tabernáculo se hacía impuro. Y era terrible porque esta persona era cortada del pueblo por haber hecho impuro el tabernáculo.
Y hay una enseñanza aquí para nosotros también. Una de las cosas, sí, mija. ¿Y cómo limpiaban el tabernáculo cuando Ahí está. Tenía que ser purificado otra vez con un sacrificio, tenía que haber sangre, tenía que pasar varios días, ahorita lo vamos a comentar lo de los días, hasta que el tabernáculo quedaba limpio otra vez, ¿sí? Pero algo que aquí se nos está enfatizando es que, mira, ¿por qué lávate con agua? ¿Por qué al tercer día y al séptimo día? ¿Por qué tenía que haber este proceso? Aquí el principio es, necesitamos estar constantemente en ese proceso de limpieza. Constantemente. ¿Por qué? Se nos pega pensamientos, una idea que escuché, leí, una opinión que alguien dio, algo que escuché en el radio, una película que vi, o una persona en el colegio o en el trabajo dijo algo. ¿Sabes qué es eso? Son cosas que se te pegan, que entran a tu mente, a tu alma, y muchas veces ahí hay infracción a la ley de Dios, pecado. Se pega, se contamina una persona constantemente. Entonces, por eso el principio aquí es, necesitamos estar constantemente lavando, ¿sí?, la mente, el alma, las emociones, los pensamientos. Necesitamos estar continuamente analizando, a ver, esta idea que traigo en la cabeza, ¿de dónde la agarré? ¿Está de acuerdo a lo que Dios dice o no? Escuché algo de mis amigos en la escuela. ¿Qué dice Dios al respecto? ¿Está aprobado? ¿No está aprobado? Todo el tiempo, es constante. La desobediencia es mucho más contagiosa que la obediencia. Entonces es algo que necesitamos tener cuidado. En el verso 13 vemos que una persona que estuviera en contacto con la muerte, acuérdate, es la consecuencia del pecado, y entraba en esa condición al tabernáculo sin haberse purificado con el agua de las cenizas de la vaca, contamina el tabernáculo, cortado del pueblo. Y eso también es figura, sombra de algo que te aplica a ti y a mí el día de hoy, ¿sí? Una persona que no ha sido purificada de pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. ¿Cómo es que tú y yo podemos ser limpios y purificados de nuestra infracción a la ley? Sacrificio de Yeshua. Ya lo leímos. ¿Qué es lo que vino a hacer Yeshua? Quitar la infracción de la ley. ¿Cuál infracción de la ley si él no pecó? La nuestra. Entonces, una persona que no ha sido purificado por el sacrificio de Yeshua, que no se le han quitado sus pecados, de acuerdo a lo que acabamos de leer, no tiene lugar en el pueblo y no puede entrar a la presencia de Yahweh. Si mis pecados no han sido lavados y quitados por medio del sacrificio de Yeshua, yo no tengo parte en el pueblo de Dios y no puedo entrar a su presencia. Ese es el principio que está aquí. Fíjate cómo lo dice Pablo. Vamos de nuevo a Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, 3. Y esto es por lo que es importantísimo. 1. Sacrificio de Yeshua. 2. Tener su ley en nuestra mente y estar continuamente siendo lavados. Romanos 8, 3. Dice: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne,
Dios lo hizo. Ok, ¿cuál ley? La ley de Dios. ¿Quién era débil por causa de la carne? Yo, Pablo. Pablo. Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, infracción de la ley, condenó al pecado en la carne, condenó la infracción de la ley que está en la carne. Entonces, ojo, ¿qué fue lo que Yeshua condenó? La infracción de la ley que está en la carne. Se ofreció como una ofrenda, ¿por qué? Por nuestra infracción a la ley. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no, por favor eso conmigo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En otras palabras, no andamos practicando el pecado. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. ¿Qué se supone que tiene que haber en la mente? La ley de Dios. La ley de Dios. Pero si tú andas conforme a los deseos de la carne, que son ¿qué? Desobedecer la ley de Dios, entonces pones la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Jeremías 31, 31. Los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. ¿Qué ponemos en nuestra mente? La ley de Dios. Ok, seguimos. Porque la mente puesta en la carne es... Ya los perdí. La mente puesta en la carne es muerte. La mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Tómala. ¿En qué ha estado tu mente el día de hoy? Hoy Shabbat. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Cuando mi mente está pensando en lo que quiere mi carne, no puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué crees que hay tantas personas que el día de hoy tienen tal, no sé cuál es la palabra, conflicto contra la ley de Dios? Porque cuando la mente está puesta en las cosas de la carne, repele la ley de Dios. No puede estar el Espíritu y la ley de Dios en paz con la carne y el pecado. No hay paz. Sí, buen ejemplo, ¿sí? No permite, está peleado, hay un conflicto. Si mi mente está puesta en lo que quiere mi carne, entonces es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cuál es el resultado de buscar las cosas de la carne? Pecado, muerte, infracción a la ley, distanciamiento de Dios. No podemos agradar a Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Miren, aquí hay dos definiciones importantes. Si tomas nota, dos definiciones importantes. Seguir los deseos de la carne es igual a pecado. Seguir los deseos de la carne es igual a pecado, infracción a la ley de Dios, eso es pecado.
Seguir los deseos de la carne es igual a pecado, infracción a la ley de Dios y me hace ser enemigo de Dios. Me hace ser enemigo de Dios. Ok. Segunda, seguir al Espíritu de Yahweh, Jehová, Dios. Seguir al Espíritu de Dios es igual a sujetarse a la ley de Dios. Seguir al Espíritu de Dios es sujetarse a la ley de Dios. Me da vida, me da paz y me hace agradar a Dios. Seguir al Espíritu de Yahweh es igual a sujetarse a la ley de Dios. Me da vida, paz y me hace agradar a Dios. Entonces nada más hay de dos. Pues estoy siguiendo los deseos de mi carne, me van a llevar al pecado, me van a llevar a infringir la ley de Dios y me van a llevar a ser un enemigo de Dios. O estoy siguiendo al Espíritu de Dios que está en mí, que me habla y que me lleva a sujetarme a la ley de Dios, me da vida, me da paz y me hace agradar a Dios. Nada más hay dos. ¿Sí? Aquí hay algo más. Y está muy, muy padre. A los que les gusta el SOT, las claves, las pistas ocultas en la escritura, esto se pone muy interesante. A ver, vamos a ver quiénes pusieron atención en la lectura sin ver la Biblia ni las notas. Ok, con el agua de la purificación, la de las cenizas de la vaca, se tenían que purificar persona que estuviera inmunda en 2 ocasiones. ¿Cuándo? Allá, al tercer día y al 7º día. Y aquí es donde se empieza a desempacar bien tremendo. 7 representa ¿qué cosa? Lo que está completo, lo que está perfecto, que no le falta nada. ¿Ok? ¿Cuántos días tenemos en la creación? 7. Y esos 7 días representan también la historia del hombre, de la creación. ¿Ok? 7 días que representan también 7,000 años. 7º milenio, 7º día, 7ª fiesta. ¿Qué es lo que tenemos? 7ª fiesta, Sukkot, que representa ¿qué cosa? El reino milenial con Yeshua, cuando Él vuelva. 7º milenio. ¿Ok? Y representa también el regreso de Yeshua. Todo eso está en el 7, 7º. ¿Ok? Tiempo que dura la creación hasta que vuelve a ser hecho todo de nuevo. Eso cuando sucede al 8º día. Shemini Atzeret. Asamblea al 8º día representa cuando todas las cosas son hechas de nuevo. Ok. Entonces tenemos un sacrificio que se hace de una vaca que representa a Yeshua, cenizas puestas en el agua, y ese sacrificio, esas aguas de purificación se tienen que aplicar al tercer día y al 7º día. Nos dice la escritura ahí en el verso 12: si al tercer día no se purificare, no será limpio al 7º día. Entonces el tercer día es importante también, porque si no pasó por esa purificación del tercero, en el 7º no se purifica. Aquí hay una clave, hay una pista. Tercero, 7º. Ok. ¿Qué fiesta tenemos? ¿Cuál es la tercera fiesta? Y aquí a lo mejor alguien va a patinar. Shavuot.
La tercera fiesta es Shavuot, Pentecostés. ¿Qué sucede en Pentecostés? Tenemos la ley de Dios y después de Yeshua tenemos su espíritu. ¿Qué hace el espíritu? Jeremías 31:31, escribe la ley en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede figuradamente en el tercer día? La tercera fiesta. La ley de Dios es puesta en nuestra mente, en nuestro corazón, y somos sellados por el Espíritu de Dios. Si eso sucede, entonces cuando Él venga, vamos a ser limpios y purificados. Si eso no sucede, no está en nosotros su espíritu y no escrito en nuestra mente y corazón su ley, entonces cuando Él venga, no pasa nada. No puede pasar nada. No hay purificación. Eso está tremendo. Quien no haya sido lavado por medio del agua de la purificación, quien no haya sido lavado por medio de Yeshua, quien no ha sido purificado por medio del Espíritu que pone la ley de Dios en el corazón, no puedes entrar al tabernáculo. No puedes entrar al lugar de la presencia de Yahweh. ¿Cuándo? El séptimo día, cuando Él venga. Muchos hablan de que vamos a ser sellados cuando Él vuelva. ¿Sabes qué? De acuerdo a todo lo que yo he visto en la Escritura, está muy claro cuál es ese sello. ¿Cuál es la promesa? Jeremías 31:31. Eso tiene que estar de memoria casi. Vamos ahí, por favor. Jeremías 31:31. Lo que muchos llaman el nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Jeremías 31:31 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Jehudá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Yahweh en aquel día, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esa es la señal, ese es el pacto. Eso es lo que tiene que suceder figuradamente en el tercer día. ¿Para qué? Para que cuando llegue el séptimo día, el día en que el Mesías viene, podamos ser completamente purificados y podamos tener comunión con Él. No hay contradicción en la Escritura. Yahweh, aquel que es suyo, aquel que lo ha limpiado, lavado a través de Yeshua y su sacrificio, pone su ley en su mente, la escribe en su corazón. Y esta ley está opuesta a los deseos de la carne, a la ley del pecado que está en nuestros miembros, y va a causar ese conflicto en el cual tú y yo tenemos que vencer cada día. ¿Cómo vencemos? Haciendo lo que Dios dice, sometiendo nuestra carne y sus deseos a la autoridad de Dios. Está tremendo, ¿no? Necesita estar muy claro.
Entonces, cuando Él venga, podemos estar, como dice aquí, lavados y nuestras ropas lavadas. Apocalipsis 7:13. Apocalipsis 7:13. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Fueron lavados, si no, no pueden estar en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá, ¿qué cosa? Su tabernáculo sobre de ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de ellos. Y eso es lo que significa, lo que simboliza la vaca roja. Qué tremendo, ¿no? Todo el mensaje de salvación, de perdón de pecados, el llamamiento a tener la ley de Dios en nuestra mente, nuestro corazón, el hacer la guerra al pecado y a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Todo eso lo puedes ver figurativamente ahí en el sacrificio de la vaca roja. Y esa es nuestra oración: Señor, ayúdanos en la lucha diaria. Ayúdanos a escuchar la voz de tu Espíritu, a tener tu ley en nuestra mente. Obviamente pues hay que conocerla, y por eso seguiremos cada semana. ¿Cuántos leyeron la porción? ¿Por qué crees que queremos que tú leas la Escritura? Para que la puedas tener en la mente y puedas estar capacitado para hacer esa lucha en contra de los deseos de la carne, para que podamos estar continuamente siendo lavados. Híjole, ¿esto de dónde lo saqué? Esta idea, esta costumbre, se me pegó en la suela del zapato. Pues necesito quitármela y limpiarme y ser purificado otra vez. ¿Ok? Bien breve, bien por encimita. Lo que va a suceder con Moisés en el capítulo 20 tiene todo que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahorita. ¿Sí? No lo vamos a leer otra vez ahorita, pero en el capítulo 20 van a llegar a Cades. Miriam muere, la sepultan. Inmediatamente después nos dice la Escritura que no hay agua. Yo no sé a cuántos de ustedes les causaría problema estar sin agua. Algunos yo creo que nada más con un día ya estaríamos jalándonos los pelos. ¿Sí? Un día que no hay agua para el baño. ¡Híjole! ¿Sí? Bueno, no se diga nada más por limpieza. No hay agua para beber. Entonces, quiero que te des cuenta que en el capítulo 20 están rodeados de muerte. Muere Miriam y no hay agua para beber. ¿Qué pasa si no bebes agua? Te mueres. Están rodeados de muerte, se están lamentando, y sin embargo aquí hay algo que sucede con el pueblo diferente a lo anterior. No se rebelan. Y uno diría, bueno, ya, gracias, Padre mío, ya agarraron la onda después de tantos muertos que ha habido, después de la rebelión de Datán, Abiram, Coré,
después de la rebelión de Miriam y Aarón, después de la rebelión de cuando las codornices, la rebelión de los espías, o sea, ok, por lo menos ya en esta no hay rebelión. Vamos progresando. Pero obviamente se quejan. Ahora, amigos, si no hay agua, hasta nosotros nos quejaríamos. ¿Sí? Porque es algo necesario para la vida. Es una necesidad básica el agua. Y eso nos explica un poquito por qué cuando ellos se lamentan, se quejan y van otra vez con Moisés, Moisés va con Dios, pero en esta ocasión Dios no se enoja. Dios no juzga. Dios no envía fuego, o sea, en esta ocasión en que están pidiendo agua, no hay un castigo, no hay un juicio. Y yo te pongo el ejemplo, ¿quién de ustedes que tiene hijos, si tu hijo te pide agua porque tiene sed, te vas a enojar con él? Es una necesidad, ¿sí? No hay juicio. Ahora, está el asunto de Moisés. Algo va a suceder aquí que hace que Moisés, quien todo este tiempo se había mantenido fiel, con un corazón humilde, que aguantó y aguantó y aguantó, rebelión tras rebelión, queja tras queja, y ¿qué hacía? Nada más callar sobre su rostro y clamaba a Dios. Algo sucede aquí que Dios juzga y le cuesta a Moisés y a Aarón el entrar a la tierra prometida. Hay muerte. Aarón va a morir en esta porción. Y es una muerte pacífica, pero va a morir. Y a Moisés se le dice: no vas a entrar a la tierra prometida, también vas a morir. Hay muerte. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchos dicen: es que golpeó la peña en vez de hablarle. Éxodo 17:6 nos dice: he aquí que yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Dios ya había dado instrucción aquí de golpear la peña. El asunto no fue que le pegó a la piedra. Otros dicen: no, pero es que le pegó 2 veces. El asunto no fue si le pegó una, si le pegó 2 veces, si habló o no habló a la peña. Lo que Yahweh juzga, que tú y yo no podemos ver, pero Él sí puede ver, y que hace toda la diferencia, lo hemos hablado antes, es la motivación y la intención del corazón. Tú y yo no podemos verlo, Él sí. Incluso cuando hay una falta sin intención, por yerro, por error, hemos visto, no es el mismo tipo de juicio ni de consecuencias. Aquí lo que Dios ha juzgado es el corazón. Y está tremendo. ¿Qué le costó la entrada a Canaán a Moisés? La manera en que él procedió y lo que hubo en su corazón. Yahweh ya le había dicho que le iba a dar de beber al pueblo, ¿sí? Cuando Moisés llega, y en esta ocasión Dios le dijo: habla, y él golpea. El asunto no es en sí que haya golpeado, el asunto es por qué golpeó, cómo golpeó, qué habló, qué dijo, que nos muestra lo que había en el corazón. ¿Qué es lo que está saliendo aquí a relucir? La carne.
Y cuando seguimos los deseos de la carne que está en nuestros miembros, el resultado es muerte. Y eso es precisamente lo que estamos viendo aquí. Ahí en el versículo 10, Números 20:10, dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, nota por favor, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Y sáscale, la golpea y sale agua. Ahora, siendo razonables, después de todo lo que ya le hicieron a Moisés, después de todo lo que ya lo acusaron, lo criticaron, lo señalaron, en una lo querían apedrear, después de todo lo que le ha hecho este pueblo, ¿tendría razones Moisés para estar enojado? Si hubiéramos sido tú y yo, se me hace que no hubiéramos llegado hasta aquí. Ya antes los hubiéramos agarrado a varazos. No sé. Que Dios nos ayude. Humanamente podemos decir, ¿había razón para que Moisés estuviera enojado? Sí, muchas. Tienes un pueblo que se está queje y queje y queje, revele y revele, acuse y acuse. Y aunque la Biblia dice que se están quejando contra Yahweh, al que tienen ahí es a Moisés, y al que están tirándole es a Moisés. ¿Sí? Los príncipes, los ancianos, sus hermanos, los levitas, la familia de Coré, las familias de Rubén. O sea, ya. Y sabes, aquí hay una enseñanza para ti y para mí. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. Estamos bajo presión, estamos fastidiados, como decimos, estamos con la mecha corta. Es cuestión de cualquier cosita. Ya pues hombre, ¿qué quieres? Yo no puedo hacer todo. Ya estuvo suave. Y sacas la espada, pero la usas con la carne. Y cuando actuamos con la carne, el resultado es violación a la Torah, a la instrucción de Dios, y muerte. Y a todos, miren, no me ven así con cara de... A todos, yo creo, en algún momento nos ha sucedido. Algunos tardamos más. Otros nos prendemos más rápido. Tiene que ver con la personalidad. Tiene que ver también con el dominio propio que ya ejercemos. ¿Sí? Pero yo creo que muchos de nosotros hemos estado bajo este tipo de situaciones. Y si hubiéramos sido Moisés, quién sabe qué hubiéramos dicho. ¿Sí? Ya estuvo suave. Hijos de la perversa y rebelde. Ahí está su agüita de piedra para que se les quite. Ahora, en el lenguaje, cuando vemos el idioma original, es que está bien claro lo que sucede. Cuando Moisés dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, os hemos es notzi en hebreo. Notzi quiere decir nosotros. ¿Qué está diciendo? Nosotros les vamos a dar el agua para que se callen la boca y dejen de estar fastidiando. En otras palabras, Moisés está diciendo, les voy a dar su agua. ¿Quién es el que va a proveer? ¿Quién es el que va a hacer el milagro? Su servilleta. Su servidor. ¿Sabes qué es eso? Es la carne
hablando, movida por el enojo, la frustración. Otra cosa hubiera sido si en vez de Notzi hubiera dicho Yotzi. Tan sencillo. Notzi, nosotros. Yotzi, él. Él les ha de hacer salir aguas de esta peña. Y con eso, una sola palabra, pero que refleja lo que hay en el corazón. Muy diferente decir, yo voy a hacer el milagro, yo les voy a dar de beber, yo les voy a dar lo que necesitan, a decir, Él hará, Él proveerá. Y aquí quiero que te des cuenta cuál es la gravedad del pecado. La gloria de Yahweh es intocable. La gloria de Yahweh por quien Él es y por lo que Él hace es intocable. Pregúntale a Satanás, pregúntale a cualquier hombre que ha tratado de adjudicarse algo que Dios hace. La gloria de Dios es intocable. Mira, lo hemos visto en nuestro estudio de Marcos entre semana. Ni siquiera Yeshua, cuando estaba en la tierra, tomó el crédito por los milagros. Eso está tremendo. ¿Qué dice cada que hacía un milagro, que sanaba un cojo, que liberaba un endemoniado? Y el pueblo glorificó a Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, si Yeshua no lo hizo, si sus discípulos no lo hizo, mucho menos tú y yo debemos hacerlo. Y ese es exactamente el pecado en el que está incurriendo Moisés. Él dice en su momento de enojo, de frustración, les voy a dar agua de beber. Y por eso es tan grave. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie, ¿sí? Y el otro tema que debemos tener mucho cuidado aquí es cuando somos movidos por nuestra carne, por nuestras emociones, por el enojo, cuando estoy ofendido. ¿Cómo somos cuando estamos ofendidos, ofendidas? A veces cuesta cuidar las palabras, las acciones, salen cosas volando. Salen culebras y escorpiones. Necesitamos tener mucho cuidado, porque en un momento de arrebato, de darle lugar a la carne y responder carnalmente, podemos perder mucho. Y eso es algo que podemos aprender de esta triste historia que está viviendo Moisés en el capítulo 20 de Números. Es muy fácil pecar con nuestras palabras, con nuestras acciones, cuando estamos actuando por enojo o porque estamos ofendidos. El resultado es muerte. Mejor, mira amigos, mejor es, si estás llegando en un momento de discusión, de problemas, de enojo, si te das cuenta que tus emociones se están saliendo del lugar, que la carne se puso verde y se está empezando a manifestar, ¿sabes qué? Es mejor abandonar la discusión, abandonar la conversación y esperar
a que las emociones se sometan otra vez bajo la dirección del Espíritu y la palabra. ¿Sí? Mejor es abandonar la conversación si no tengo control de mi carne. Porque aún si hay arrepentimiento, ¿sabes qué? Las palabras que ya dije no se pueden borrar. Incluso si hay arrepentimiento. Por eso aprendamos de Moisés, de su ejemplo, para bien o para mal. Pongamos nuestra vida bajo el control del Espíritu. Pongamos su ley, sus palabras en nuestra mente y corazón. Busquemos practicar su palabra, sus leyes. Renunciemos a practicar la infracción o el pecado. ¿Sí? El resultado es muerte. Papás, ¿alguna vez hemos corregido enojados? ¿Alguna vez hemos llamado la atención enojados, molestos, frustrados, cansados? ¿Por qué se ríen los chicos? Y eso que no están los otros, porque si no... A mí me han dicho, no sé, no. Yo estoy hablando por experiencia propia, no por nadie más. Yo sé que es muy fácil, sobre todo cuando no tenemos ciertas reglas, costumbres, es muy fácil que se nos salga la carne al momento de corregir. Y aunque vayamos a corregir algo que está mal, si no lo hacemos de la manera correcta, acuérdate de Moisés. El resultado es muerte. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos que corregir? Pero estamos muy molestos, muy enojados, frustrados. ¿Qué hacemos? ¿Las palabras van a salir de la carne o del orgullo? Mejor, tómate un momento. Pon bajo dominio la carne, las emociones, enojo, frustración, llévalo delante de Yahweh. Pídele ayuda. Deja que su espíritu, su palabra traigan dominio sobre la carne, sobre las emociones. Y entonces sí, con amor, razonando, con entendimiento, disciplinamos. Y cuando es necesario, también disciplinamos con una varita en la parte blanda del cuerpo, ¿sí? Cuando es necesario, pero es con amor, es con entendimiento, no llevados por el enojo, la frustración, y es que ya me la hizo cuántas veces y ven para acá. No sale bien, ¿ok? Se hace con amor y con entendimiento. Entonces, dominio propio. Mira, Moisés ahí falló. Salud. No podemos decir sigue el ejemplo de Moisés en ese punto. Una vez mató a un hombre y aquí también perdió el dominio. Pero ¿sabes qué? Sí podemos decir sigue el ejemplo de Yeshua. Sigue el ejemplo de Yeshua, porque él se contuvo frente a sus acusadores, se contuvo frente a sus verdugos. ¿Qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Él es nuestro ejemplo de dominio, de someter la carne, de no dar lugar a los deseos de la carne, de no
pecar, infringir la ley, incluso cuando se le acusó falsamente, incluso cuando se le llevó a la muerte. Es nuestro ejemplo. Entonces, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Yo no sé quién necesita ayuda en esto. Yo necesito ayuda todos los días. Jeremías 23:5, si me lo pones acá. Jeremías 23:5 dice: He aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Yahweh Tzidkenu, Jehová, justicia nuestra. Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Delante del Padre, ¿qué están haciendo? Delante del Padre, Él es nuestra justicia. Él es quien quita nuestro pecado. ¿Sabes qué? Aquí en la tierra muchas veces no vamos a encontrar justicia. Él es nuestra justicia. Él es el que hace justicia a su pueblo. Él es el que levanta nuestra cabeza delante de quienes nos acusan, no nosotros mismos. El momento en que tratamos de defendernos o responder es cuando pecamos. Él es nuestra justicia. Te voy a invitar a que permitas que Él, Yahweh, sea tu juez, tu defensor, que Él te defienda, que Él se encargue de ti, hable por ti y que Él trate con el acusador, sea quien sea. Padre eterno, gracias, porque tú eres nuestra justicia, tú eres el que nos defiende, tú eres el que levanta nuestra cabeza. Padre, yo sé que todos aquí en diferentes momentos hemos batallado con nuestra carne. Ha habido tiempos en los que ni sabíamos qué era pecar. Ni siquiera podíamos reconocer qué estaba bien y qué no, de acuerdo a tus parámetros. Padre, pero con el tiempo hemos ido conociendo poco a poco, Señor, tu ley, tu instrucción, tu palabra. Y tu Espíritu, Señor, ha ido poniendo en nuestro corazón el querer como el hacer. Por medio de Yeshua es que hemos vencido, hemos tenido victoria sobre los deseos de nuestra carne. Señor, y día a día nos esforzamos en esta lucha. Te voy a invitar a que tú te presentes delante de Dios en esta tarde. Solo tú y Él saben en qué condición estás hoy. Solo tú y Él saben con qué estás luchando, con qué estás batallando. Padre, a cada uno muéstranos, Señor, dónde está nuestra lucha.
¿Qué es aquello en donde el pecado posiblemente todavía quiere tener control en nuestra vida? Señor, muestra, revela, trae a la luz. Y Señor, permite que cada persona aquí, cada persona que esté escuchando, pueda el día de hoy recurrir a esa agua que purifica. Que el día de hoy podamos recurrir, Señor, a la sangre de Yeshua, que fue derramada a favor de todo aquel que crea, se arrepienta y ponga su confianza en ese sacrificio. Señor, en sentido figurado, pedimos que todos puedan llegar a ese tercer día y ser purificados, Señor. Que todos puedan, Señor, recibir el beneficio del sacrificio de Yeshua y puedan también, Señor, ser sellados por tu Espíritu. Como dice el profeta Jeremías, que tú escribas, Señor, que tú pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, tu ley. Para que entonces podamos conocer qué es pecado, qué es infracción a la ley. Y con la ayuda de tu Espíritu, cada uno de los presentes pueda dejar de practicar el pecado, dejar de estar infraccionando, violando tu ley, tus mandamientos. Señor, que pueda venir a nuestra conciencia lo que tú dices que es puro y lo que no, lo que está bien y lo que está mal, y que podamos, Señor, decidir hacer lo que está bien, lo que es bueno, lo que tú apruebas, tus mandamientos, tus leyes, porque tu simiente está en nosotros. Yo no sé si posiblemente alguien aquí aún no ha nacido de nuevo. Posiblemente hay alguien aquí o que nos está viendo en línea que aún no ha recibido el beneficio del sacrificio de Yeshua. Pero si tú nunca has pedido perdón, nunca te has arrepentido, nunca le has pedido al Padre que te perdone de tu infracción a sus leyes, las sepas o no las sepas, no hace diferencia. Yo te invito a que lo hagas el día de hoy y des ese primer paso y le pidas sinceramente, con todo el corazón, perdón a Dios. Y quiero que podamos hacerlo todos juntos. Si nunca lo has hecho, por favor, hazlo. Pero vamos a hacer una oración y quiero que lo hagamos juntos. Di conmigo: Padre, en esta tarde yo reconozco que he violado tu ley. Hay cosas que yo no sabía, hay otras que sí, pero hoy entiendo que hacer lo que tú dices que está mal, que no apruebas, es pecado, y yo he pecado. Hoy reconozco mi pecado y me arrepiento. Te pido que me perdones por lo que hizo Yeshua, por su sacrificio, por su muerte. Yo te pido que tú canceles la muerte que debía venir a mi vida. Él fue justo y Él se entregó, y yo te pido perdón y que tomes a cuenta su sacrificio
por mí. Te pido, Señor, que me limpies de mis pecados, que quites mis infracciones a tu ley, que me hagas una nueva criatura, que me des vestiduras blancas. Y te pido, Señor, que tu Espíritu more en mí y escriba tus leyes en mi mente y en mi corazón. Te pido que me ayudes a vivir practicando esas leyes y mandamientos. En el nombre de Yeshua. Amén. Padre, yo te pido que tú veas el corazón de cada persona que sinceramente, con todo el corazón, ha hecho este pacto, este compromiso contigo. Pon en cada uno el querer como el hacer, tu buena voluntad, tu ley, tus mandamientos, tus instrucciones. Señor, pon en cada uno de aquellos que han creído y se han arrepentido tu simiente, y haz de cada uno una nueva criatura, Señor, que ya no viven para sus deseos, que ya no viven para practicar el pecado, la infracción de tu ley, que ahora viven, Señor, para practicar estos mandamientos que tú estás escribiendo en su corazón y que vamos a dedicar nuestra vida a conocer y practicar. Ayúdanos, Señor. Líbranos de todo adversario, líbranos del acusador, líbranos, Señor, de todo aquel que quiera venir en contra nuestra, porque tú eres a partir de hoy justicia en nuestra vida. Tú eres Yahweh Tzidkenu, nuestra justicia. Y a través de Yeshua y a través de su sacrificio, a partir de hoy, Señor, son limpios, son tuyos, te pertenecen. Pido que toda obra de las tinieblas, toda consecuencia del pecado, sea cancelada en sus vidas, Señor. Y que aquellos daños que aún queden, Señor, en lo natural, puedan ser sanados. Si ha habido daño emocional, si ha habido daño en relaciones, si ha habido daño en familias, si ha habido daño aún en el cuerpo, Padre, yo te pido, Señor, tu Espíritu renueve todas las cosas, traiga sanidad. Padre, así como tu Espíritu levantó de los muertos a Yeshua, tú puedes levantar de los muertos a cualquiera que ha creído, que se ha entregado, que ha sido lavado por medio de la sangre de Yeshua, en quien ahora está tu Espíritu. Te pido, Señor, trae vida, trae paz a cada uno, Señor.